Bien, estábamos hablando de este, extremos relativos, puntos de inflexión, puntos críticos, ¿cierto? Puntos de inflexión. Perdón. Estábamos hablando de, este, en fondo, de analizar una función, ¿cierto? Analizarla y, bueno, saber si la función, cómo se comporta en el fondo. ¿Ah? De ahí nace este concepto de derivar. Eh, una forma, digamos, que hay cuando ustedes enseñan esto es que partan siempre o sea, dentro de la estructura propia de ustedes, metodológica que van a elegir, dentro de todas las que hay, ¿ah? Ustedes, bueno, elegirán algunas en específico para enseñar, ¿ya? Y eso va a depender mucho de las condiciones, el contexto donde uno esté enseñando, ¿ah? Porque, bueno, hay que ser realista, no es lo mismo enseñar en un colegio donde hay recursos, entonces usted tiene más, bueno, recursos, materiales, qué sé yo, opciones, incluso que los estudiantes hagan más cosas, que en otros establecimientos donde, bueno, no hay muchos recursos y están insertos dentro de comunidades que son más vulnerables, atienden comunidades que son de estudiantes con alta vulnerabilidad, entonces no es solo el hecho de no tener recursos, sino que arrastran también un problema, digamos, de aprendizaje, de falta, digamos, a veces de los aprendizajes que se necesitan para poder llegar a esto, ¿ya? Entonces, claro, en algunos colegios usted va a llegar hasta derivar, incluso integrar, y en otros colegios, si es que va a llegar a funciones. ¿Mm? Eso va a pasar. Entonces, cuando usted tenga que enseñar la derivada, siempre parta de lo intuitivo, ¿ah? De lo intuitivo que tiene que ver básicamente con analizar funciones y después se va a lo conceptual. Y ahí ve usted si utiliza alguna metodología especial, ¿no? Entonces decíamos que, por ejemplo, para una función cualquiera, eh, para esa función, 12x a la cuarta menos 16x cubo más 32x cuadrado más 5. Me falta la parte lineal, ¿cierto? Que sería el x elevado a 1. Bueno, en este caso, ¿cómo saber si tiene máximos o mínimos esta función? Tenemos que derivarla. Ya. ¿Y cuál sería la derivada rápidamente de esto? 8 x al cubo Sí, menos 3 por 16, que es como 3 por 6, 18, sí, muy bien. 3, 48, 48. x cuadrado Ujú. más 64x y ahí queda. Ahí estamos, ¿cierto? Ya. Entonces, el primer paso siempre era derivar. Implícitamente usted ya tiene ese paso, digamos, dentro de la estructura que usted piensa que hay que realizar. Después era, De- Después había que eso igualarlo a cero esto hay que igualarlo a cero. ¿Y por qué había que igualarlo a cero? para encontrar las soluciones. Pero más que eso, Y puede encontrar a cuál corresponde el máximo y el mínimo. sí, perfecto, yo lo voy a anotar a usted porque... Oye, pero y en general, ¿qué significa igualarlo a cero? Los Encontrar los puntos, puntos críticos. más Encontrar que los puntos, puntos... encontrar los puntos donde la pendiente es cero, donde Eso, significa que hay un pues, eso, cambio. exacto, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Disculpe que ya no me acuerdo ya de Giovanni, Giovanni. Oiga, excelente, pues. ¿Mm? Sí, eso es lo importante, que el estudiante le quede claro eso, ¿no? Que no sea una cosa mecánica de que, de igualamos a cero, sí. Bueno, obviamente que mecánicamente está bien que lo haga así, ¿ah? Tampoco decir que eso está mal. Me refiero a que al preguntar eso, usted tiene que ir preguntando, o sea, tiene que ir resolviendo y preguntando.
resuelve y pregunta, porque usted tiene que ver cuál es el rol suyo y cuál es el rol del estudiante en la clase. Entonces, ¿cuál es su rol? ¿Es un profesor que responde dudas o preguntas o que hace preguntas? Y el estudiante es un estudiante que hace preguntas o que responde preguntas, que a su vez se cuestiona, reflexiona o está ahí callado nomás y es como ir a ver en este caso, por ejemplo, en el formato que estamos, es como ir a ver una película, ¿m? De que dura 1 hora y media y se acabó la película y bueno, nos vamos. Y bueno, ¿cuál fue la participación? ¿Cuál fue cómo voy a monitorear el aprendizaje de los estudiantes? Por medio de preguntas, ¿no? Y cuando hago las preguntas, ¿en qué momento tengo que hacer las preguntas? Eso hay que planteárselo, o sea, usted tiene que tenerlo planificado en un momento, ¿no? Entonces, estos son puntos importantes. Aquí tengo que preguntar, por ejemplo, ¿no? Aquí, el hacer la derivada, bueno, es importante que, como lo hizo Cristian, eh, él, digamos, participó, ¿ya? Es una pregunta abierta para todos, participó. Después, otra pregunta acá. Entonces, usted se va marcando ahí los hitos de la clase, ¿ah? ¿Por qué? Porque después al final reflexiona sobre lo mismo, a ver si es que realmente aprendieron. ¿Y por qué se hacen esas preguntas y no otras? Porque esas están asociadas con su objetivo de clase, ¿ya? O sea, todo tiene que estar bien coordinado. Claro, con la práctica después usted lo va a hacer de manera, digamos, innata, ¿ya? Pero al principio es complicado porque si uno se plantea un objetivo, tiene que finalmente evaluar que se cumple el objetivo y entre medio tiene que hacer una serie de actividades y también tiene que estar acorde con el tiempo, ¿ah? No plantees un objetivo que vaya a durar 2 clases y media si en realidad tengo 45 minutos. Bueno, perdona. Ya, entonces aquí, importante porque, ¿qué significa igual a cero? Significa en el fondo que la expresión, en algún momento, lo que buscamos es que tenga una pendiente cero. ¿Y por qué una pendiente cero? Porque estoy buscando que haya una pendiente cero ahí, en un máximo o en un mínimo. Ya. Bueno, aquí igualar la cero es bastante, está fácil, ¿no? Porque a pesar de que es cúbica, todos tienen x, así que se puede factorizar, incluso el 8 aquí. El 8 puede ser factor y el x también. Entonces 8x factor de x cuadrado, ¿cierto? Menos 6 por 8, 6x. Y más 8 igual a 0. ¿Ya? Entonces ya tenemos un x acá. Aquí hay que sacar 3x, o van a salir 3x, 3 valores para x. Entonces ya tenemos un 8x igual a 0. Así que tenemos, eso lo escribo al tiro como x igual a 0, ¿ya? Para no estar ahí. ¿Mm? Después hay que sacar aquí, pues, el x cuadrado menos 6x más 8 también igual a 0, ¿cierto? Bueno, otra pregunta que ustedes pueden hacer aquí. Yo me salté el paso, ¿ah? Pero en realidad es porque ustedes saben, el 8x está multiplicando a esta cuadrática. Entonces, o la cuadrática o el 8x, hay que igualarlos a 0 porque alguno de esos es 0 para que el resultado sea 0. Entonces, 8x lo hacemos igual a 0, nos da resultado un x1 igual a 0. Mientras que el otro trinomio hay que igualarlo a 0. Entonces, ustedes preguntan por qué es igual a 0, o sea, qué significa que tengamos un producto ahí, ¿ya? O qué operatoria hicimos acá, operación, factorizamos, ¿cierto? Ya. Y esto también se puede factorizar rápido, ¿cierto? Dos números que multiplicados nos den 8 y sumados restados nos den menos 6. Menos 4 y menos 2. Menos 4 y menos 2, ¿cierto? Así que, bueno, lo vamos a escribir. X menos 4, X menos 2. ¿Ya? Y por tanto, ahí tenemos los otros, el X2 y el X3. 4 y 2. Listo. Y ahora, ¿cómo saber si es que son máximos o mínimos? Bueno, nosotros ya estábamos usando el criterio de la segunda derivada. ¿Qué decía ese criterio? Decía que, bueno, había que hacer la segunda derivada, ¿cierto? Y la segunda derivada de esto, ¿cuánto nos daba?
24x cuadrado. Ahí está la primera, ¿cierto? Claro, 24x cuadrado, sí, muy bien. Menos 96x Menos 96x más 64. Más 64. Así que ahí no se ve. Ahí. Listo. Y finalmente tomamos los puntos críticos, que era el x2, el x4, el x0, el x igual 0, x igual 4, x igual 2, y los evaluamos en la segunda derivada. Y ahí vamos a ver, nos va a dar un resultado respecto de que, o sea, el resultado, el numérico no nos importa, lo que nos importa es el signo, ¿cierto? Entonces hacíamos f2' de 0, f2' de 2 y f2' de 4. Bueno, si decimos 0, aquí x o sea, 0 por lo que sea 0, 0 acá, y nos queda 64. De 2 nos daría 24, 24 por 4, 2, 4, 6, 8, 96. Aquí 96 por 2, ¿cierto? No son 18, 192. Y el 64, así que nos va a dar negativo acá. 4, son 2, 6, 12. 2, 3, menos 32, 64. Y acá ya, bueno, aquí es 4, ¿cierto? Aquí son 16. Y 4 veces son 96, son 6, 384. Ahí da, parece que da 64 también, porque estos quedan como iguales. Entonces, mayor que 0, menor que 0, mayor que 0. ¿Y qué significaba básicamente? Si en la segunda derivada nos daba un valor mayor que 0, ¿de qué estábamos hablando? De un mínimo. De un mínimo, ¿cierto? Y bueno, al revés, si era menor que 0, de un máximo. Y si era mayor que 0, de un mínimo. Ya. Chuta, a ver. Bueno, después había que encontrar las coordenadas de... Teníamos la coordenada de este punto x0, x2 y x4. Había que encontrar la parte de y. ¿Ya? Pero eso se buscaba en la función original. ¿Sí? Que es bastante grande. Así que vamos... Yo solamente voy a hacer una idea más o menos de la gráfica, ¿sí? Porque, como les digo, para que sea exacta, ustedes tendrían que buscar f de 0, f de 2, f de 4, para encontrar el 0, algo, el 2, algo y el 4, algo, ¿cierto? Nos falta la parte de y eso se busca en la función original. Pero por lo menos aquí sabemos que pasa por 0, pasa por 2, pasa por 4. Pasa por 0, pasa por 1, 2, por ejemplo, 3, 4. Ahí, ¿cierto? Ahora, de todas formas, la función está desplazada porque la función decía, al final tenía un más 5. Bueno, está por acá la original era f igual a 2x, era la cuarta, ¿cierto? Menos 16x cubo más 32x cuadrado y más un 5. ¿Ya? Quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5 va a estar por ahí más o menos. Entonces cuando nos dice, pasa por, o sea, tiene un punto, ¿cómo se llama? Tiene un mínimo en 0. ¿Ya? Yo me lo imagino así. Tiene un mínimo en 0. Pero como está desplazada hacia 5, entonces esta cosa debe venir así. Por ahí. Después dice que hay un máximo en 2. No sé hasta dónde llega porque no he calculado el i, ¿cierto? Pero debe ser, no sé. Como es 2 y la función es a la cuarta, debe ser más arriba de que 5. Por ahí. Y después tiene un mínimo en 4. También.
No hemos calculado el valor de i, pero debe estar más o menos por aquí también desplazado un poquito. Entonces, ahí tenemos un mínimo, un máximo y un mínimo. Más o menos, esa es la curva de la función. Ustedes la pueden hacer mejor, pero... Ya, perfecto. Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que lograr de sus estudiantes, ¿ya? Está bien, que después usen un software o una aplicación y hagan, digamos, está bien eso. Pero esta parte no se la pueden saltar. Incluso el mismo currículum lo pide, manuscrito, ¿no? Es importante. ¿Por qué importante? Porque, bueno, una cosa es encontrar máximos, mínimos. Otra cosa es analizar una función. Yo no sé, me parece que, no sé si era como una tareita corta que habíamos dejado, o no sé si la hicimos en clase, no me acuerdo, pero esta función f de x, vamos a hacer x cuadrado menos 2x menos 1 partido por x menos 1. Bien, en esta función lo que vamos a hacer es un análisis completo, ¿ya? O bueno, lo más completo que se pueda, que nos permita la función, porque por ejemplo aquí, esta función racional, ya sé que aquí hay un valor en el denominador que me va a generar alguna dificultad, pero de todas formas vamos a hacer un análisis lo más completo que se pueda, ¿ya? Entonces, ¿cómo comenzamos un análisis para esta expresión? Aquí vienen todos los conocimientos que sus estudiantes ya deben tener o que ya debiesen manejar, ¿cierto? Entonces lo primero es encontrar el dominio de la expresión, ¿ya? Y usted los saca un poco de la comodidad de solo derivar, ¿sí? Hay que incomodarlo un poco. Entonces, ya, volvamos atrás. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, el dominio de esta función, si lo queremos hacer rápido por un tema de tiempo nosotros, ¿ya? El dominio lo evaluamos en el denominador, porque el denominador que puede hacer que la expresión, o sea, debe tener valores donde la expresión no existe. Y eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, el x menos 1, que es el denominador, lo hacemos 0 y por lo tanto el dominio lo vamos a calcular rápidamente como el x igual 1. Así que tenemos un dominio de los reales menos el 1. Por ahí partimos. Entonces, nosotros vamos a decir, esto es un análisis de la función. No solamente encuentre la derivada, sino que analice. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Encontrar los puntos de corte, ¿sí? ¿Por dónde corta esta función? En el eje X, ¿dónde va a cortar esta función Tendríamos que hacer toda la expresión 0, porque y es 0, ¿cierto? No estamos derivando todavía nada de eso. Lo hacemos 0 porque hay que encontrar los puntos de corte, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, cuando buscamos los puntos de corte, el denominador, por ahora, como ya sé que el dominio es todos los reales menos el 1, entonces lo puedo trabajar de esta manera. Puedo decir x menos 1 es una expresión que pasa, allá está dividiendo, pasa multiplicando y por tanto queda 0. Así que me queda solamente el x cuadrado menos 2x menos 1 igual 0. Y ahí puedo calcular los puntos de corte aproximados, ¿sí? Porque aquí es una cuadrática y esto no da exacto. Voy a sacarlo con la calculadora, ¿ya? Aquí hay que usar la fórmula, ¿sí? Vayan haciéndolo también, ¿ya? Es 1 más menos raíz de 2, parece. Claro. 1 más menos raíz de 2. Sí, a ver. Sí, es 1 más menos raíz de 2.
Claro. Entonces tenemos es 1 más menos raíz de 2. Entonces nos va a dar un x1 que va a ser aproximado, ¿cierto? Un 2,4 más o menos. Y el otro nos va a dar menos 0,4. Y ahí tenemos el x1 y el x2. ¿Sí? Esos son los puntos de corte. O sea que esta función, cuando y es 0, x puede ser 2,4,0 o menos 0,4,0. Ya, tenemos ahí. Después tenemos corte con el eje y. Y corte con el eje y es fácil porque decimos las x es 0, así que 0, 0, 0, nos queda menos 1 partido por menos 1, si no me equivoco. Así que aquí menos 1 partido por menos 1 va a ser 1. Así que el punto va a ser 0,1. Ya, perfecto. Listo. Entonces, una vez que hizo ese análisis, ahora pasa a buscar si hay máximos o mínimos. Entonces, derivada. F' de x. Ya, ¿derivada de qué? De una división, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer la derivada de una división. Nos queda. Sabemos que el denominador nos va a quedar al cuadrado, así que esa parte la podemos escribir al tiro. Y en el numerador nos va a quedar una resta de dos productos, ¿sí? Bien, la derivada del de arriba, bueno, como se dice, la derivada, digamos, del numerador, que sería derivada del numerador 2x menos 2. menos 2 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 1. 1, así que no lo escribimos. ¿Ya? Listo. Bueno, habría que desarrollar eso que está en el numerador. No sé si aquí nos queda 2x cuadrado menos un x cuadrado, así que nos va a ir quedando x cuadrado nomás. Después tenemos 2x por menos 1 son menos 2x, y aquí tenemos un más 2x, ¿sí? Después aquí tenemos otro 2x, pero en negativo, y después tenemos, claro, un 2 por 1, así que nos va a dar menos 2x, y acá tenemos 2 por 1, 2, positivo, y acá este menos 1 se transforma en 1 positivo, así que sería más 3. Y partido por lo que está bajito, que es x menos 1 al cuadrado. Ya, perfecto. ¿Se puede reducir? Bueno, yo personalmente lo dejaría ahí nomás. Tenemos la primera derivada. ¿Qué le hacemos? La igualamos. F' de x igual a 0. ¿Para qué? Para encontrar los máximos, los mínimos. ¿Sí? Estamos analizando la función. Bien. Igualarla a 0. Esto ya, entonces sería x cuadrado menos 2x más 3 partido por eso de ahí. Todo igual a 0. Ya, tomamos este denominador, como esta es la derivada, entonces podemos tomar este denominador, pasarlo, si está dividiendo, lo pasamos multiplicando al otro lado, y va a quedar de todas formas igual a 0, ¿ya? Así que podemos un poco obviar eso. Nos queda igual a 0 eso de ahí. Y aquí habría que, otra vez, como nos apareció por aquí, volver a calcular, a ver si tenemos, si podemos calcular los x, los puntos críticos, ¿cierto? Y yo veo que aquí 3 por 1, No hay puntos críticos. no hay puntos, ¿cierto? No, da soluciones imaginarias. En número Claro, complejo. aquí nos daría 2 menos 2 Le daría 4 raíz de, menos 12. Raíz de menos 8 da. raíz de menos 8, ¿cierto? O sea que el x va a quedar como 2 más menos raíz de menos 8 partido por 2. Claro, eso, entonces, algo pasó acá. No hay, entonces bueno, esto es un poco que es incómodo para el estudiante porque la idea es que salga todo bien. ¿Mm? No hay puntos críticos, no tiene puntos críticos. Entonces,
no tiene puntos críticos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Podemos hacer una pregunta. ¿Seguimos o lo dejamos ahí? ¿Ya? Al no tener puntos críticos, como que pierde el sentido del análisis, pero para nada, ¿cierto? El no tener puntos críticos no significa que no podamos evaluar la función. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué habíamos calculado al principio? Calculamos el dominio. Y el dominio es un punto crítico también. En las funciones racionales, las funciones que son raíz, ¿ya? Es un punto crítico, puesto que algo pasa también en ese punto, ¿ya? Entonces el dominio eran los reales, excepto el 1. Por tanto, el 1, por lo tanto, 1 va a ser un punto crítico para nosotros, ¿ya? Y bueno, por un tema de conveniencia, no vamos a hacer segunda derivada de esta, sino más bien lo que vamos a hacer es evaluar con el criterio de la primera derivada. ¿Se acuerdan? El punto crítico era el 1. Entonces buscábamos valores entre menos infinito e infinito que nos dijeran cómo se comporta esta función desde que viene del menos infinito hasta el 1 y después cuando pasa desde el 1 al más infinito, al infinito positivo. ¿Sí? Entonces, valores que fuesen simples. Por ejemplo, aquí podemos tomar antes del 1 el 0 y después del 1 el 2. ¿Sí? Y ahí lo evaluamos. ¿Dónde lo evaluamos? En la primera derivada. Entonces, f' de 0 y f' de 2. Y ahí podemos saber, ¿se acuerdan que era así? Si pasaba de positivo a negativo, entonces si pasaba de positivo, un valor positivo antes del 1 a negativo, quiere decir que hay un máximo. Si pasaba de negativo a positivo, o sea, si aquí nos da un valor positivo y acá, y después nos da un valor negativo, teníamos un máximo. Si al contrario, acá nos da un valor negativo y acá nos da un valor positivo, entonces teníamos un mínimo, porque venía así. Cuando pasa por 1, por ese puntito 1, ahí está 1, viene positiva, 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 y después la pendiente, ¿cierto? Positiva, positiva, y después pasa negativa. Ah, entonces hay un máximo. O al contrario, venía negativa, negativa la pendiente, pasa por 1 y después empiezan positivas las pendientes, entonces había un mínimo. Ese era un poco el criterio, ¿cierto? Entonces, f de 0 en la primera derivada, 0, 0, 3, 0, menos 1 al cuadrado, que sería 1, nos daría 3 positivo, ¿cierto? Nos da 3, mayor que 0. Después, de 2, f de 2, sería 2, 4, y después 2, 4, así que se van. 2 menos 1, 1. Y 1 al cuadrado nos queda lo mismo, 3. Mayor que 0, positivo. Chuta, o sea, quiere decir que esta función solo crece. Solo crece. ¿Ah? Porque desde menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta infinito positivo, solo crece la función. Chuta, más encima no tenemos puntos críticos y justo en el único punto crítico hay solo crecimiento, hay una inflexión nomás. Chuta. Bueno, lo último que aquí, bueno, esta es otra pregunta que se puede hacer el estudiante, ¿cierto? Usted le puede hacer cuestionarse de ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Es decir, incluso ¿es graficable o no la función? ¿Ya? Y bueno, lo último que podemos hacer acá, perdón, que como yo no veo la... Profe, ¿Sí? no con eso y con el conocimiento del límite ya es suficiente, porque si sabemos que si ambos límites convergieran, me habría dado un punto máximo y un punto mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, en el menos 1 tengo una asíntota, y como necesariamente es creciente, la primera asíntota de negativo hasta el menos 1 se me va a ir hacia arriba, y la segunda va a venir desde abajo y va a ir creciendo de nuevo. Va a ser, acá no puedo hallar, ¿Sí? pero sería
como dos parábolas con Invertida la una con otra. invertida la una con otra, Perfecto. pero invertida a la recta X menos 1, ¿era? Debe ser X menos. A ver, busquémosla. Bueno, en este caso, usted ya le dice al estudiante, bueno, hay que graficar la expresión. Pero muy bien, ¿eh? Giovanni, ¿también? Disculpe que... Sí. Giovanni. Bueno, no sé si el resto de los compañeros está de acuerdo, pero en este caso ya el análisis nos lleva a la gráfica. No hay mucho más que hacer, ¿cierto? Y nos lleva a la gráfica y para eso nuestro compañero ya nos dio ya más o menos las luces. ¿Mm? ¿Qué hay que hacer? Entonces, antes de graficar, veamos si hay asíntotas. ¿Ya? Entonces, buscamos una asíntota vertical. Si hay una asíntota vertical, entonces, como es racional, x cuadrado menos 2x menos 1, partido por x menos 1. Como tiene una expresión en el denominador, entonces si hay asíntota vertical, ¿cierto? Si existe la asíntota vertical. Como dijo el compañero, la asíntota vertical es x igual 1, o sea, aquel valor que indetermina, en este caso, el denominador. ¿Ya? Después, asíntota horizontal. En este caso es difícil que haya asíntota horizontal porque más que nada tiene que ver con los grados del numerador y el denominador, ¿cierto? Porque la función era x cuadrado menos 2x menos 1 partido por x menos 1. Entonces el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1. Si el grado del numerador este caso es mayor que el grado del denominador, no hay asíntota horizontal. Pero entonces posiblemente hay asíntota oblicua. ¿Ya? Y por lo tanto, vemos si es que hay asíntota oblicua. ¿Ya? Y bueno, ahí sus estudiantes tienen que acordarse. Bueno, asíntota oblicua se tiene que cumplir primero que, bien resumido, que el grado del numerador menos el grado del denominador tiene que ser 1. ¿Ya? En este caso el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1. Así que nos da 1. Así que se cumple eso. Una vez que se cumple, buscamos la asíntota, porque si no se cumple, nos hacemos lo que viene. ¿Ya? Como si se cumple en este caso, buscamos entonces la asíntota oblicua. ¿Sí? ¿Y cómo la buscamos? Bueno, tenemos que dividir x cuadrado menos 2x menos 1 dividido en x menos 1. Y vamos a encontrar el cociente de esta división va a ser nuestra asíntota, que en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta cuadrática la estamos dividiendo por esta lineal para encontrar la otra lineal que da origen a esta cuadrática. ¿Ya? Bueno, entonces hay que dividir. ¿Se acuerdan que se toma el de más a la derecha con el de más a la derecha? A la izquierda, perdón, con el de más a la izquierda. Y se divide. X cuadrado partido por X nos da X, ¿cierto? Y ese X lo multiplicamos por menos 1, que nos daría menos X, y lo pasamos después debajo del valor que le corresponde según su grado. X por menos 1, menos X. Este era menos 2, ¿cierto? Sí, ya. Lo ponemos entonces el que tiene grado 1, debajito, del menos 2. Pero pasa con signo cambiado, o sea, pasa con más X. X por X, X cuadrado, positivo, pero al otro lado pasa con signo cambiado, menos X cuadrado. Y no hay más, pues así que hacemos la resta o la suma. En este caso, aquí nos da 0, porque esa es la idea, estamos tratando de ir bajándole los grados. Y menos 2x más x nos da menos x. Y bajamos el menos 1. ¿Cierto? Bajamos el menos 1. Y volvemos a dividir. Todavía, mientras haya un grado que nos permita ir dividiendo, lo hacemos. Entonces nos queda el menos x, el de más a la izquierda, ese, con el x del divisor. ¿Sí?
que sería ahí. Menos x partido por x menos 1. Así que volvemos a x por menos 1 por menos 1. Nos da 1 positivo. Pero a este otro lado nos da 1 positivo, ¿cierto? ¿O me equivoqué? Sí, sí. 1 por 1, 1. Y sí, pues no, a ver, positivo, negativo, pues son positivos. Y pasa negativo acá, si no me equivoco. ¿Sí? Este otro, menos 1 por x son menos x. Y para acá pasa como más x. Ya. Y ahí nos da nos da 0. Y aquí nos daría menos 2. Qué raro que nos dé menos 2. Debería darnos exacto. Profe, es que x cuadrado menos 2x menos 1 no es una raíz exacta x menos 1. Ujú. Van a dar raíces de número, ¿cómo se llama? Números complejos. No número complejo. No, sí da un número real, pero no es un número entero. A eso me refiero. Ah, ya. Sí, pues tiene razón. Ujú, ya. Pero de todas formas, bueno, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Esto. Vamos a poner con rojo acá. Esto nos importa de la división, ¿cierto? Ese factor, x menos 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, si uno dice ya dividimos, voy a borrar un poco la división, nos dio x menos 1, ¿ya? Entonces, la división nos dio un cociente que es un x menos 1. Entonces, eso para nosotros va a ser nuestra asíntota oblicua, que en el fondo es una recta, ¿ya? La recta x menos 1. Así que habíamos dicho que esta tenía una asíntota en 1, ¿cierto? Una asíntota vertical en 1. Ahí. Horizontal no tenía. Y tenía una asíntota oblicua en x menos 1. En y igual a x menos 1. Por tanto, corta al eje y en menos 1. Por ahí puede ser menos 1, ¿cierto? Por ahí. Y por lo tanto cortaría al eje x en 1. ¿Sí? Porque sería menos n partido por m, que sería menos 1 partido por 1, y menos por menos más, así que en 1 positivo. Corta ahí. Así que esta oblicua pasa por ahí, para allá. Bueno, no me quedo muy derecha, pero más o menos esa es. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que la función solo crece, viene desde el menos infinito hasta el más infinito, solo creciendo, pero hay asíntotas, ¿cierto? Que sería, las voy a marcar bien, ¿eh? Sería esta la asíntota oblicua y esta la asíntota vertical, ¿ya? Entonces la función como solo crece, viene desde el menos infinito, solo creciendo. Y una vez que pasa por el 1, porque ese era el puntito complicado, ¿cierto? El 1, sigue creciendo. Ya, ese es un análisis que podemos hacer en clase. Usted puede demorarse todo lo que quiera, pero que a los chiquillos les quede bien, digamos, clarito, digamos, qué es lo que se hizo, cómo se hizo. ¿Ya? Oye, ahora creo que me pasé un poco, ¿cierto? ¿Quieren tomarse un pequeño break? Sí, porfe, profe. Ya. Entonces unos 10 minutitos y volvemos, ¿sí? Son las 11:16, a las 11:26. Ya, voy a dejar ahí mismo. ¿Mm?
Profe, disculpe, que parece que tiene el micrófono apagado y estaba hablando. Ya, perdón, estaba hablando solo. Ya, continuamos. Pero en realidad les decía que íbamos a ver una aplicación. Bueno, como les decía, hay aplicaciones que tienen que ver directamente con análisis de funciones y hay aplicaciones que las podemos llevar a problemas de la vida más cotidiana. ¿Mm? Y que ustedes, bueno, lo van a trabajar harto, sobre todo si trabajan también en institutos o también, bueno, universidades donde se ven carreras que no necesariamente tienen que ver con la pedagogía matemática, o donde, por ejemplo, tienen que enseñar matemática para auditoría, ingeniería en administración, construcción civil, bueno, lo que sea. Casi todo tiene matemática, ¿cierto? Y si no tiene matemática, alguna carrera tiene estadística o tiene algo. Entonces, en algún momento se van a topar con situaciones, por ejemplo, se da mucho en las carreras que hay muchas institutos o centros de formación que dan las carreras de administración. Y entonces por ahí hay que saber, vamos a ver qué aplicación puede tener ahí. Y bueno, y en otras también. Por ejemplo, una aplicación, vamos a ir a la economía. No sé si se puede decir así, pero vamos a decir que dada la función, vamos a hacer la función ingreso, ¿sí? Y la función costo, vamos a determinar para estas mismas funciones, vamos a determinar el ingreso máximo en alguna actividad donde queramos maximizar las ganancias, el ingreso máximo, maximizar el ingreso, maximizar las utilidades, ¿cierto? El ingreso máximo y la utilidad máxima. ¿Ya? Ingreso máximo y utilidad máxima. Vamos a llamar, aquí decía el ingreso, función costo. Entonces, la función ingreso la vamos a llamar I de X. Y la función costo, C de X. ¿Sí? Bueno, estas se ven también en ciencia media. Para la I de X, vamos a darle la función, ya no la vamos a darla ahora. Vamos a decir 300 x menos x cuadrado. Esa es la función ingreso. La función costo, este es x cuadrado, o sea, de x cuadrado. Ahí. Ya, entonces, dado que tenemos dos funciones para una cierta empresa que en algún momento modeló sus ingresos y sus costos con estas funciones, ¿ya? En cuanto a lo que, bueno, todo lo que tenían de ingreso histórico tal vez, y los costos históricos, entonces se llegó a un análisis y se modelaron esas dos funciones. Entonces ahora, una vez que están las funciones, se pide tratar de analizar estas funciones para ver cómo podría hacer que mi ingreso sea máximo y mi utilidad sea máxima. ¿Ya? Bueno, y como es una empresa, vamos a suponer, bueno, como tiene que ver con la economía, vamos a suponer que X son el número de artículos que se producen. Si se trata de servicio, entonces hay que ver qué nombre le damos a X, pero X, la idea es que aparezca en la gráfica, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a artículos que se producen o se fabrican, ¿sí? Bueno, si nos piden primero, entonces vamos a decir letra A, no sé, el ingreso máximo.
Entonces, bien, como dice máximo, nosotros inmediatamente decimos, bueno, aquí hay que buscar un máximo. Para eso tengo que hacer un análisis de la función, tengo que derivarla, tengo que buscar, ya sea, no sé, por la primera derivada o tal vez con el criterio de la segunda derivada, ver si hay un máximo donde está. Y como esto es una aplicación a la realidad de una empresa, entonces, si X va a ser el número de artículos que se produce, vamos a ver entonces cuántos artículos hay que producir para saber si puede haber un ingreso máximo respecto de lo que la empresa genera. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí uno puede decir, la función ingreso es 300x menos x cuadrado. Hay un menos x cuadrado. Quiere decir que esto nos va a dar una parábola negativa, con cavidad negativa o convexa, ¿cierto? Una cosa así. No sé si estará más arriba o más abajo, ¿ya? Para eso, para tener una idea general al principio, vamos a ver qué. Vamos a igualar a cero la función, a ver qué nos sale. ¿Ah? Porque aquí se ve como fácil. Entonces aquí podemos factorizar por x. Y nos da un x0 y nos da un x menos 3, un x300, ¿cierto? Si lo pasamos al otro lado. Entonces, aquí ya tenemos más o menos claro que tenemos una parábola vamos a tener una parábola con cavidad negativa, ¿cierto? Y que va a pasar entre 0 y 300 y con cavidad negativa. ¿Mm? Ahora, puede que, claro, no puede ser, va a tener que ser una cosa así. ¿Mm? Entonces, bueno, me están pidiendo maximizar. Tal vez lo que tengo que encontrar es ese punto máximo. ¿Dónde estará? ¿Cuál será? ¿Qué x corresponde? ¿Y qué valor de y le corresponde? Y ahí más o menos llegar a una respuesta. ¿Ya? Entonces, bueno, tomamos ya para tener una idea general, ¿cierto? Eso si quiere usted le pide al estudiante que lo haga o si no lo hace usted, para tener una idea. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos la función y la derivamos. Derivamos el ingreso, ¿cierto? Y de x. Así que va a ser y' de x. Y' de x nos va a dar la derivada de esto. Esta es la función original. Así que serían la derivada de 300x es 300 y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Ahí tenemos la derivada. ¿Sí? Bueno, como toda derivada, una vez que la obtenemos, ¿qué hacemos? La igualamos a 0, porque estamos buscando maximizar algo. La igualamos a 0. En ese caso nos va a dar el menos 300 partido por menos 2, ¿sí o no? Y esos son 150, ¿cierto? Porque el 300 pasa negativo y el menos 2 pasa dividiendo. Así que ambos negativos son 150 positivos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En 150, este es un punto crítico. Y estamos tratando de comprobar si ese punto crítico es un postulante máximo o mínimo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que de aquí, de este análisis, de esta gráfica rapidita que hice por acá, quiere decir que ese máximo estaría en 150. Entonces ahora lo que tenemos que ver es comprobarlo. ¿Sí? Porque ese 150 es en X. ¿Sí? Y como son artículos producidos, ¿cierto? El mínimo, en este caso, o sea, el mínimo de artículos producidos, vamos a usar el criterio de la primera derivada. Entonces, aquí tengo 150, ¿cierto? Para saber, comprobar si esto realmente corresponde a un máximo. Ahora,
a simple vista corresponde, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos comprobando, porque como se trata de situaciones reales, no podemos dar un valor así como, sí, o sea, sí, yo creo que sí. Entonces hay que comprobarlo matemáticamente porque esto trae asociado dinero, ¿cierto? Y para una empresa perder dinero no es rentable. Em, entonces, como son artículos producidos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer nosotros, no podemos evaluar entre menos infinito e infinito positivo, porque no podemos producir menos infinitos artículos, ¿cierto? Eh, entonces el mínimo no puede estar en menos infinito, sino que el mínimo de artículos producidos tendría que ser 0. No puede ser menos infinito, ¿cierto? Eh, entonces el número de piezas o artículos producidos va a ir desde 0 hasta 300, porque dice que hay un punto ahí de corte en 300. ¿Mm? Entonces lo que podemos hacer es analizar la función entre 0 y 300, ¿ya? Y ver cómo se comporta, colocando esos valores en la primera derivada. Entonces, como lo hacíamos, buscábamos valores entre 0 y 150. 150 es el punto crítico que nos dio, ¿cierto? Entonces aquí podemos usar el 100, que es cerrado, y entre 150 y 300, que podemos usar el 200, ¿cierto? Y analizamos en la primera derivada. Entonces hacemos el I' de 100 e I' de 200. ¿Ya? ¿Cuánto nos daría I' de 100? En la primera derivada nos daría positivo, ¿cierto? Da lo mismo el valor, pero da positivo. Y en el otro nos da negativo, ¿cierto? Entonces, mayor que 0, menor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que la función viene con pendiente positiva, 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 y luego viene un menor que 0, donde está el 150 ahí. Menor que 0, entonces viene bajando. Entonces estamos comprobando que este punto hay un cambio de signo, ¿cierto? Hay un cambio de signo, entonces la función crece hasta 150 y luego decrece. Y quiere decir que, por lo tanto, en x igual 150, ¿qué es lo que existe? Un máximo. Entonces ahí está el punto donde nosotros estamos ya claros, ya comprobamos que es un máximo, entonces ahí vamos a maximizar la función. ¿Mm? Ahora, aquí nos queda buscar, como ya conocemos el x, sabemos que en x igual 150, y x es la cantidad de artículos producidos, ¿cierto? Entonces, al producir 150 artículos, quiere decir que debiese yo tener el máximo de ingreso en este caso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo busco el máximo de ingresos? Bueno, llevo el x 150 ¿a dónde? A la función original, y de 150. ¿Mm? Y la función original era 300 por x, perdón, por x menos x cuadrado, ¿cierto? Así que sería 300 por 150 menos 150 al cuadrado. Y bueno, nos daría un i máximo. Ya sabemos que ahí está el máximo, por eso podemos decir que ahí nos va a dar un ingreso máximo habría que calcularlo, 150 al cuadrado. 150 al cuadrado, ¿cierto? 22.500. Puede que sea 22.500 pesos, 22.500 dólares, no sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al producir, bueno, esta parte es importante porque la habilidad de comunicar, argumentar, ¿cierto? Ya estamos argumentando por medio de nuestro cálculo, tenemos que comunicar. Al producir 150 artículos, ¿cierto? Se gana el máximo de ingreso.
que es de 22.500. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí 0 artículos producidos, 300 artículos producidos, ¿sí? En 150 artículos producidos tenemos el máximo, que es de 22.500, en este caso 22.500 pesos, ¿cierto? Entonces, X eran los artículos producidos y aquí tenemos el I de X, que sería el ingreso max, o el ingreso, ¿cierto? Entonces, por producir un artículo hay un ingreso, por producir 300 también hay ingreso, pero ¿dónde se llega al máximo? Bueno, justo en 150, para esa función. Bueno, ¿y por qué? Porque esto, la otra pregunta era la utilidad máxima. Entonces, aquí viene un concepto que a veces les cuesta a los chiquillos que estudian estas carreras administrativas o de finanzas, les cuesta a veces interiorizar que una cosa es el ingreso y otra cosa es la utilidad. La utilidad matemáticamente, ¿cierto? Para nosotros va a ser el ingreso, va a ser igual al ingreso, menos los costos, menos el costo, ¿ya? Entonces, la función utilidad, vamos a llamarla U de X, para nosotros va a ser la función ingreso menos la función costo, ¿ya? Porque, bueno, dentro de los análisis económicos se entiende que al producir el artículo X sub 0, y después viene el artículo producido X1, después viene el artículo X2, después viene el artículo X3, se van dando, hay unos deltas. Entonces, bueno, según los análisis, según el análisis de la empresa, a veces producir el primer artículo puede ser más barato que producir el segundo y este más barato que producir el tercero, y así se van dando unos diferenciales entre la producción de uno y otro. No es un prorrateo de un promedio, sino que los análisis se hacen por cada artículo producido. O sea, no es que se haga uno por uno, sino que los modelos hacen que uno pueda tener esa claridad. Entonces, por eso aparecen este concepto de costo marginal y una serie de cosas que tienen que ver con un análisis de eso un poco más complicado. Pero no es lo mismo producir un artículo que otro. ¿Por qué? Porque está el gasto de la energía, la mano de obra, las horas trabajadas, etc. Las posibles pérdidas dentro del proceso. Entonces, todo eso se mete dentro de las funciones y por eso nos da lo mismo producir 1, 10, 100, 1000, 10.000. Bien, entonces, esto sería lo que nosotros tenemos que solucionar antes de calcular la utilidad máxima, porque entendemos que si es utilidad máxima tenemos que maximizar la función utilidad. Pero hay que primero obtener la función utilidad. La función utilidad se obtiene de la función ingreso menos la función costo. Así que, bueno, la calculamos. La función utilidad sería la función ingreso, que era 300x menos x cuadrado, menos la función costo que la habíamos escrito, era una cuadrática, era x cuadrado más 40x más 80. ¿Sí? Y hacemos la resta de eso. Nos daría menos x menos x cuadrado son menos 2x cuadrado. Menos 2x cuadrado. Después nos daría el 80 está solito, así que sería más 80, ¿cierto? Y aquí sería 300 menos 40 son 260x positivo. Sí, profesor, pero el 80 también sería negativo, porque hay un signo. Toda la razón. Toda la razón. Entonces ahí está, ¿cierto? Bueno, si usted quiere, pues la puede escribir de otra manera, que no le quede el negativo al inicio, pero da lo mismo, ¿cierto?
Yo la escribí desordenadita porque la estaba mirando ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la función utilidad. ¿Sí? Ahí. Así que ahora tenemos que maximizarla. Maximizar utilidad. Bueno, ¿y cómo la maximizamos? La derivamos. Entonces, si u de x nos dio finalmente 260x menos 2x cuadrado menos 80. Dejemos el menos 80 al final porque al derivarlo del 80 va a desaparecer. Así que u' sería 260 y menos 4x, ¿cierto? Ahí estaría. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Maximizar. Igualamos a hacer la primera derivada, ¿cierto? Y encontrar el valor crítico, o los valores críticos, en este caso, el valor crítico. Así que, al igualar a 0, 260 menos 4x, nos va a dar x menos 260 partido por menos 4. Y entonces nuestro valor crítico va a ser 6 por 4, 24, y 5 por 4, 20, 65. ¿Sí? Ahí tenemos el valor crítico. Este es un postulante a máximo o mínimo. Bueno, vamos a usar en este caso el otro camino. Vamos a usar el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos la segunda derivada de la expresión que estaba ya derivada, 260 menos 4x, y esa 260 menos 4x nos va a dar menos 4 la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, tenemos un valor constante. Es un valor constante. Entonces, este punto crítico de 65, aunque lo evaluemos, aunque hagamos B2' de 65, el valor va a ser menos 4 igual, ¿no? Así que menos 4 es menor que 0. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que existe aquí? Un máximo. Existe un máximo. ¿Mm? Así que la utilidad máxima, la utilidad, vamos a llamarla, sí, la utilidad máxima va a estar al evaluar u, la función de utilidad, la que está, pero ¿de cuánto? Del punto que nos dio, que es este 65, el punto crítico. Así que sería 260 por 65 menos 2 por 65 al cuadrado menos 80. Y bueno, ahí vamos a tener el resultado que habría que calcularlo, serían 65 al cuadrado y 2 por 65, mejor lo hago porque serían 8.370. No sé qué será, pero bueno, dólares o qué sea. Entonces, al producir, lo anotamos, bueno, acá. Entonces, al producir, o cuando usted justo llega al artículo 65, al producir 65 artículos, se gana la utilidad máxima. Que en este caso nos dio 8.370. No quiere decir que si produce más no va a seguir ganando utilidad. Lo que quiere decir es que según el costo que fue modelado según esa función y según los ingresos, entonces al producir 65 artículos se obtiene la máxima utilidad posible, según ese proceso. Bueno, esas son algunas aplicaciones. Ya en la próxima semana vamos a ver aplicaciones de optimización a espacio, optimización a figuras geométricas, optimización puede ser a
a los típicos problemas que seguramente ustedes van a usar en la enseñanza media, que son de optimizar áreas, ¿sí? Si tengo, no sé, tantos metros de alambre y quiero generar 2 cercas rectangulares, entonces ¿cómo puedo maximizar el área para maximizar el uso de los materiales y todo eso? Bueno, esto tiene muchas, infinitas aplicaciones en muchos ámbitos de la vida, ¿ya? La vida profesional, la industria, maximizar el crecimiento por ejemplo, en la biotecnología, maximizar el crecimiento de los microorganismos para obtener antibióticos, obtener cualquier producto en la industria de alimentos, por ejemplo, etcétera. O sea, tiene mucha aplicación en la deriva, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, bueno, lo dejamos hasta acá. Volvemos más ratito a las 12. ¿Qué hora es? 7 para las 12. Ya, volvemos, son 5, volvemos a las 12:10, ¿ya? Y ahí les voy a explicar la prueba, etcétera. Y ahí ustedes ya quedan libres de seguir conectados o de desconectarse, pero ese tiempo va a ser para que empiece a responder la prueba, ¿ya? Así que volvemos en 15 minutos. ¿Sí? Bueno, no sé si me escuchan, pero Sí, profe. ya. Esta parte entonces la dejo de grabar. Ya, jóvenes, nos vemos en 15 minutos.